Los tres gabletes. Continuamos con Sherlock Holmes. Creo que ninguna otra de mis aventuras con el señor Sherlock Holmes se inició tan abruptamente o tan dramáticamente como la que asocio con los tres gabletes. Hacía algunos días que no veía a Holmes y no tenía idea de hacia qué canales se habían causado su actividad. Holmes estaba aquella mañana de humor hablador. Sin embargo, y acababa de hacerme sentar en el gastado sillón a un lado del fuego, enroscándose él dentro del sillón del otro lado, con la pipa en la boca. Cuando llegó nuestro visitante, si hubiera dicho que llegó un toro enfurecido, hubiera dado una impresión más clara de lo que ocurrió. Se abrió la puerta bruscamente y un negro corpulento irrumpió en la habitación. Hubiera sido una figura cómica si no hubiese sido terrible, ya que iba vestido con un traje a cuadros muy llamativo y llevaba una vaporosa corbata color salmón. Su ancha cara y su nariz chata se inclinaban hacia adelante y sus hoscos ojos negros, relumbrantes de latente malevolencia, nos miraban alternativamente a Holmes y a mí. ¿Cuál de ustedes es el señor Holmes? Preguntó. Holmes se quitó la pipa de la boca, sonriendo lánguidamente. Oh, es usted, ¿verdad? Sí, sí, dijo Holmes, y acercándose con paso desagradablemente resuelto. Mire, señor Holmes, no se mete en los asuntos de los demás. Deje que la gente arregle sus propias cosas. ¿Entendido, señor Holmes? Siga hablando, dijo Holmes. Esto es interesante. Oh, interesante, ¿verdad? Gruñó el salvaje. No se lo parecería tanto si yo le ajustara las cuentas. Ya he tratado con los de su especie anteriormente y su aspecto no era nada interesante cuando acabé con ellos. Lo he entendido, ¿verdad? Blandió la nudosa masa de su puño cerrado ante las narices de mi amigo. Holmes examinó aquel puño con aire de gran interés. ¿Es así de nacimiento? Preguntó. ¿O le ha ido viniendo gradualmente? Puede que fuera la gelidez del tono de mi amigo y puede que fuera el leve sonido metálico que produje al sacar mi revólver. Lo cierto es que los modales de nuestro visitante se hicieron menos espectaculares. Bueno, quien avisa no es traidor, dijo. Tengo un amigo que está interesado en el camino de Harrow. Ya sabe a lo que me refiero. Y no quiere que usted se le interponga. ¿Entendido? Usted no es la ley y yo tampoco soy la ley. Y si usted se mete de por medio, seguro que se encontrará conmigo. No lo olvide. Hacía tiempo que quería conocerle, dijo Holmes. No le pido que se siente, porque no me gusta cómo huele, pero ¿no es usted Steve Dixie, el boxeador? Así me llamo, señor Holmes, y podrá comprobarlo si me hincha usted las narices. Desde luego, nada le convendría menos, dijo Holmes, mirando la nariz aplastada del boxeador. Pero fue la muerte del joven Perkins,
frente al bar Holborn. ¿Cómo? ¿No, no irá usted a marcharse? El negro había dado un paso atrás. Su rostro había adquirido una expresión tensa. No voy a seguir con esta charla, dijo. ¿Qué tengo que ver yo con ese Perkins, señor Holmes? Yo me estaba entrenando en el Bull Ring, en Birmingham, cuando ese muchacho se metió en problemas. Bueno, ya se lo contará el juez, Steve, dijo Holmes. Les he estado vigilando a usted y a Barney Stoker. Dios me asista, señor Holmes. Ya basta, quítese de en medio. Ya le avisaré cuando le necesite. Adiós, señor Holmes. Espero que no haya resentimiento por esta visita mía. No habrá, como no me diga quién lo ha enviado. Bueno, eso no es ningún secreto, señor Holmes. Ha sido el mismo caballero que usted acaba de mencionar. ¿Y a él quién le ha metido en esto? El cielo me ayude. No lo sé, señor Holmes. Solo dijo, Steve, vas a ver al señor Holmes y le dices que su vida no estará segura si no deja lo de Harrow. Esa es toda la verdad. Sin esperar nuevas preguntas, nuestro visitante se abalanzó fuera de la habitación, casi tan precipitadamente como había entrado en ella. Holmes sacudió las cenizas de su pipa con una risita silenciosa. Me alegro mucho que no se viera usted obligado a agujerear su lanuda cabeza, Watson. He observado sus maniobras con el revólver, pero en realidad es un tipo bastante inofensivo. Es como un niño grandote, musculoso, bobo y jactancioso. Y se asusta fácilmente, como ha visto. Es de la banda de Spencer John y ha tomado parte últimamente en algunos trabajos sucios que aclararé cuando tenga tiempo. Su jefe inmediato, Barney, es un tipo más astuto. Están especializados en agresiones personales, intimidación y cosas de este tipo. Lo que me gustaría saber es quién está detrás suyo en este caso particular. Pero, ¿por qué quieren intimidarle a usted? En ese caso de Harrowwood, esto me decide a investigar el asunto, porque si alguien considera oportuno tomarse tantas molestias, quiere decir que algo hay ahí. Pero, ¿de qué se trata? Iba a contárselo cuando hemos tenido este intermedio cómico. Aquí tenemos la nota de la señora Maberly. Si usted me acompaña, iremos a caligrafiarla y partiremos de inmediato. Leí lo siguiente. Estimado señor Holmes, he sufrido una serie de extraños incidentes relacionados con esta casa y agradecería mucho su consejo. Me encontrará en casa mañana a cualquier hora. La casa está a poca distancia a pie de la estación de Wills. Tengo entendido que mi difunto marido, Mortimer Maberly, fue uno de sus primeros clientes. Sinceramente suya, Mary Maberly. La dirección era Los Tres Gabletes, Harrow Will. Y así estamos, dijo Holmes. Y ahora, si dispone usted de tiempo, Watson, tenemos que ponernos en camino. Un breve viaje en tren y otro más breve todavía en coche. Nos dejaron frente a la casa, una casa de campo de ladrillo y madera que se levantaba en tierras propias de pasto raquítico.
Tres pequeñas proyecciones encima de las ventanas del piso superior constituían un poco convincente intento de justificar su nombre. Detrás del edificio había un bosquecillo de melancólicos pinos mal desarrollados y el aspecto de conjunto era pobre y deprimente. Sin embargo, nos encontramos con que la casa estaba bien amueblada y la dama que nos recibió era una mujer ya entrada en años y sumamente agradable, con todos los indicios de refinamiento y la cultura. Recuerdo perfectamente a su marido, señora, dijo Holmes, pese a que han pasado ya años desde que utilizó mis servicios en un pequeño asunto. Probablemente estará usted más familiarizado con el nombre de mi hijo, Douglas. Holmes la miró con gran interés. Válgame Dios, ¿es usted la madre de Douglas Maberly? Le conocí un poco, pero naturalmente todo Londres le conoció. ¡Qué magnífica persona! ¿Dónde está ahora? Muerto, señor Holmes, muerto. Era agregado en la embajada de Roma y murió allí de neumonía el mes pasado. Lo siento, era imposible relacionar la muerte con un hombre así. Nunca he conocido a nadie tan vital. Vivía intensamente en todas sus fibras. Demasiado intensamente, señor Holmes. Eso le perdió. Recordará usted que era complaciente, espléndido. Usted no vio la criatura malhumorada, taciturna y triste en que se convirtió. Tenía roto el corazón. En un solo mes me pareció que mi espléndido hijo se transformaba en un hombre hastiado y cínico. Un asunto amoroso, una mujer o un diablo. Bueno, no era para hablar de mi pobre muchacho que le he pedido que viniera, señor Holmes. El doctor Watson y yo estamos a su servicio. Se han producido algunos hechos muy extraños. Hace ya más de un año que vivo en esta casa y como deseaba llevar una vida retirada, he tratado poco a mis vecinos. Hace 3 días recibí la visita de un hombre que decía ser un agente inmobiliario. Dijo que esta casa le convendría perfectamente a un cliente suyo y que si yo estaba dispuesta a abandonarla, el dinero no sería problema. A mí me pareció aquello muy extraño, porque hay varias casas vacías en venta que parecen tan elegibles como esta, pero naturalmente me interesó lo que me decía. Por lo tanto, dije un precio que era superior en 500 libras al que yo había pagado. Estuvo de acuerdo con la cifra instantáneamente, pero añadió que su cliente deseaba comprar también los muebles y me pidió que les pusiera precio. Parte del mobiliario procede de mi casa anterior y como ven es de muy buena calidad, de modo que propuse una suma considerable. También estuvo de acuerdo enseguida. Siempre he querido viajar y el trato era tan bueno que realmente me pareció que sería dueña de mis movimientos para el resto de mi vida. Ayer llegó el hombre con el contrato redactado. Afortunadamente se lo mostré al señor Sutro, mi abogado, que vive en Harrow. Me dijo, es un documento muy extraño. ¿Se da usted cuenta de que si lo firma no puede sacar nada de la casa, ni siquiera sus pertenencias personales? Cuando el hombre volvió por la tarde, le señalé ese detalle
y dije que pensaba vender solamente los muebles. No, no, todo, dijo él. Pero, ¿y mi ropa? ¿Y mis joyas? Bueno, bueno, puede hacerse alguna concesión con sus efectos personales, pero de la casa no debe salir nada sin control. Mi cliente es un hombre muy generoso, pero tiene sus manías y su modo de hacer las cosas. Con él hay que elegir entre todo o nada. Entonces tendrá que ser nada, dije yo, y ahí quedó la cosa. Pero todo eso me pareció tan fuera de lo común que pensé. En aquel momento se produjo una interrupción extraordinaria. Holmes alzó la mano pidiendo silencio. Luego cruzó la habitación, abrió bruscamente la puerta y arrastró hacia adentro a una mujer alta y seca a la que había asido del hombro. La mujer entró entre desagradables forcejeos, como los de un gran polluelo desgarbado, arrancado entre graznidos de su camada. Déjeme en paz. ¿Por qué hace esto? Chillaba. Pero Susan, ¿qué es esto? Bueno, señora, venía a preguntar si los visitantes iban a quedarse a comer cuando este hombre ha saltado sobre mí. La he estado oyendo durante los últimos 5 minutos, pero no quería interrumpir su interesantísimo relato. Es usted algo asmática, Susan, ¿no es cierto? Respira usted demasiado fuerte para esta clase de trabajo. Susan volvió hacia su captor un rostro hosco, pero asombrado. ¿Y usted quién es? ¿Qué derecho tiene a tratarme de este modo? Simplemente quería hacer una pregunta en su presencia. ¿Mencionó usted ante alguien, señora Malverley, que iba a escribirme y consultarme? No, señor Holmes, no lo hice. ¿Quién puso la carta al correo? Susan. Exacto. Bien, Susan, dígame, ¿a quién ha escrito o enviado un mensaje comunicándole que su ama iba a pedirme consejo? Es mentira, no he enviado ningún mensaje. Mire, Susan, la gente asmática puede no vivir mucho, ¿sabe? Es una cosa muy malvada el decir mentiras. ¿A quién se lo comunicó? Susan, gritó su ama, creo que es usted una mujer perversa y desleal. Ahora recuerdo que la vi hablando con alguien por encima del seto. Eso es asunto mío, dijo la mujer hoscamente. Supongamos que yo le diga que habló usted con Barney Stoker, dijo Holmes. Bueno, si ya lo sabe, ¿por qué me lo pregunta? No estaba seguro, pero ya lo estoy. Bueno, se ganará usted 10 libras si me dice quién está detrás de Barney. Alguien me podría dar 1000 libras por cada 10 que tenga usted. ¿Un hombre rico, pues? No, está sonriendo. Una mujer rica. Ya que hemos llegado tan lejos, quizá pueda decirme quién es y ganarse las 10 libras. Antes le veré a usted en el infierno. Oh, Susan, qué lenguaje. Voy a largarme de aquí. Ya estoy harta de todos ustedes. Mandaré mañana por mis cosas. Se dirigió impacientemente hacia la puerta. Adiós, Susan. Le aconsejo un calmante. Bien, prosiguió, cambiando súbitamente de la jovialidad a la gravedad en cuanto la puerta se hubo cerrado detrás de la mujer, roja de ira. Esa banda piensa actuar. Fíjese cómo aprieta en el juego.
La carta que usted me envió estaba timbrada a las 10 de la noche y sin embargo Susan le pasa la noticia a Barney. Barney tiene tiempo de ir a ver a su jefe y recibir instrucciones. Este o esta, y me inclino por lo segundo en base a la sonrisa de Susan, cuando pensó que yo había cometido un desliz, forma un plan. Se hace intervenir al negro Steve y se me advierte que me margine a las 8 de la mañana siguiente. Eso es trabajo rápido, se lo aseguro. Pero, ¿qué es lo que quieren? Sí, esa es la cuestión. ¿A quién perteneció la casa antes de usted? A un capitán mercante ya retirado llamado Ferguson. ¿Tenía alguna característica notable? No, que yo sepa. Me preguntaba si podía haber enterrado algo, pero hoy en día, naturalmente, cuando la gente entierra tesoros, lo hace en el banco postal. Pero siempre hay algún lunático. Este mundo sería muy aburrido sin ellos. Primero he pensado en algo valioso enterrado, pero en este caso, ¿por qué habían de querer sus muebles? ¿No es posible que tenga usted algún Rafael o alguna primera edición in folio de Shakespeare sin saberlo? No, creo que no tengo nada que supere es en rareza a un juego de T. Crown Derby. Eso difícilmente justificaría tanto misterio. Además, ¿por qué no habrían de exponer abiertamente lo que querían? Si codiciaran su juego de té, sin duda podrían hacerle una oferta sin necesidad de comprar la casa con todo lo que contiene desde el tejado hasta los cimientos. No, tal como entiendo la cosa, usted posee algo que no sabe y que no entregaría si supiera que lo tiene. También yo lo entiendo así, dije yo. El doctor Watson asiente, así que la cosa queda sentada. Bueno, señor Holmes, ¿y qué puede ser? Veamos si con este análisis puramente mental podemos llegar a mejor posición. Ha vivido en esta casa un año, casi dos, tanto mejor. A lo largo de este largo periodo, nadie ha querido nada de usted. Ahora, súbitamente, en 2 o 3 días, recibe usted peticiones urgentes. ¿Qué saca usted de ahí? Eso solo puede significar, dije yo, que el objeto, sea cual sea, acaba de entrar en la casa. Sentado una vez más, dijo Holmes, dígame, señora Maverly, ¿hay algún objeto recién llegado? No, no he comprado nada nuevo este año. ¿De veras? Esto es realmente notable. Bueno, creo que lo mejor será que dejemos que las cosas se desarrollen un poco más hasta tener datos más claros. ¿Es un hombre capaz ese abogado suyo? El señor Sutro es muy competente. ¿Tiene usted alguna otra criada o tenía solo a esa simpática Susan que acaba de irse dando un portazo por su puerta principal? Tengo a una doncella, una chica joven. Traté de convencer a Sutro para que pase 1 o 2 noches en casa. Es posible que necesite usted protección. ¿Contra quién? ¿Quién sabe? El asunto, desde luego, es oscuro. Si no puedo descubrir qué es lo que buscan, tendré que abordar el caso por el otro extremo y tratar de llegar al que mueve todo esto.
¿Dejó alguna dirección ese agente inmobiliario? Solo su tarjeta y su ocupación. James Johnson, subastador y tasador. No creo que la encontremos en la guía mercantil. Los hombres de negocio honrados no ocultan dónde trabajan. Bueno, téngame informado de cualquier novedad. Me he hecho cargo de su caso y puede estar segura de que llegaré al fondo. Cuando cruzábamos el vestíbulo, la mirada de Holmes, a la que nada escapaba, se posó en varios baúles y cajas apilados en un rincón. En ellos destacaban las etiquetas. Milán, Lucerna, vienen de Italia. Son las cosas del pobre Douglas. ¿No las ha desempaquetado? ¿Cuánto hace que las tiene? Llegaron la semana pasada. Pero usted dijo, bueno, sin duda ahí tenemos el eslabón que nos faltaba. ¿Cómo sabemos que no hay ahí nada de valor? Eso no sería posible, señor Holmes. El señor Douglas no tenía más que su paga y una pequeña renta. ¿Qué podía tener de valor? Holmes estaba perdido en sus cavilaciones. No pierda tiempo, señora Maberly, dijo finalmente. Haga que suban estas cosas a su dormitorio. Examínelas lo antes posible y vea lo que contienen. Vendré mañana para oír su informe. Era absolutamente evidente que los tres gabletes estaba estrechamente vigilada, ya que cuando al extremo del camino doblamos el alto seto, vimos al boxeador negro de pie en la sombra. Dimos con él de modo muy brusco y en aquel sitio solitario resultaba una figura siniestra y amenazadora. Holmes se metió la mano en el bolsillo. ¿Busca su pistola, señor Holmes? No, mi frasco de perfume, Steve. ¿Le gusta la broma, señor Holmes? Usted no se va a reír demasiado, Steve. Si voy o por usted, ya le he advertido esta mañana. Bien, señor Holmes, he estado pensando sobre lo que me ha dicho y no quiero más charla sobre ese asunto del señor Perkins. Si puedo ayudarlo, señor Holmes, lo haré. Bueno, entonces dígame quién está detrás de usted en este asunto. El Señor me ayude, señor Holmes. Antes le he dicho la verdad, no lo sé. Mi jefe Barney me da las órdenes y eso es todo. Bueno, Steve, tan solo recuerde que la dama de esa casa y todo lo que hay bajo ese techo está bajo mi protección. No lo olvide. Muy bien, señor Holmes, lo recordaré. Le tengo temiendo por su pellejo, Watson, observó Holmes. Cuando proseguimos el camino, creo que delataría a quien lo emplea si supiera quién es. Fue una suerte que supiera algunas cosas de la gente de Spencer John y que Steve fuera uno de ellos. Mire, Watson, este es un caso para Langdale Peak, así que ahora voy a verle. Cuando vuelva aquí tendré las cosas más claras. No volví a ver a Holmes aquel día, pero puedo imaginar fácilmente cómo lo empleó, ya que Langdale Peak era su almanaque humano en todo lo referente a escándalos sociales. Aquella extraña criatura, lánguida, se pasaba todas las horas en que estaba despierto junto a la ventana, en arco de un club de St. James Street, y era el receptáculo, así como el transmisor
de todos los comadreos de la metrópolis. Se decía que tenía unos ingresos de 4 cifras, gracias a los párrafos con que contribuía semanalmente a toda esa basura periodística que suministraba material al público curioso. Si en cualquier momento, en cualquier rincón remoto de las turbulentas profundidades de Londres, se producía algún revuelo o torbellino, fuera de lo común quedaba reflejado en la superficie, con automática exactitud por aquel cuadrante humano. Holmes ayudaba discretamente a Langdale y cuando la ocasión se presentaba, éste le ayudaba a su vez. Cuando la mañana siguiente, muy temprano, me encontré con mi amigo en su habitación, me di cuenta por su aire de que todo iba bien. Sin embargo, no esperaba una sorpresa sumamente desagradable. Tomó la forma del siguiente telegrama. Por favor, venga de inmediato. Casa de cliente robada esta noche. Policía presente. Sutro. Holmes lanzó un silbido. El drama ha llegado al punto crítico y antes de lo que yo esperaba. Hay una gran fuerza motriz detrás de todo esto, Watson, y no me sorprende después de lo que he oído. Ese Sutro, naturalmente, es el abogado de la dama. Cometí un error, me temo, al no pedirle a usted que permaneciera de guardia por la noche. Ese tipo ha demostrado ser un perfecto inútil. Bueno, no puede hacer otra cosa que viajar de nuevo a Harrowville. Encontramos a los 3 gabletes en un estado muy distinto de aquel en que se encontraba la casa ordenada del día anterior. Un pequeño grupo de ociosos se había reunido ante la puerta del jardín y un par de agentes examinaban las ventanas y los macizos de geranios. En el interior encontramos a un anciano, caballero de gris, que se presentó a sí mismo como el abogado, y también a un jactancioso y rubicundo inspector que saludó a Holmes como a un viejo amigo. Bueno, señor Holmes, me temo que no tiene nada que hacer en este caso. Ha sido un robo común y corriente, que queda perfectamente dentro del marco de las capacidades de la pobre y vieja policía. No se necesitan expertos. Estoy seguro de que el caso está en muy buenas manos, dijo Holmes. ¿Tan solo un robo común, dice usted? Eso es. Sabemos perfectamente quiénes han sido y dónde encontrarles. Ha sido esa banda de Barney Stoker la que tiene a ese negro grandote. Han sido vistos por los alrededores. Excelente. ¿Qué se han llevado? Bueno, parece que no se han llevado gran cosa. La señora Maberly fue cloroformizada y la casa fue... Ahí está la dama en persona. Nuestra amiga del día anterior, muy pálida y con aire de enferma, había entrado en la habitación sostenida por una doncella muy joven. Me dio usted un buen consejo, señor Holmes, dijo sonriendo tristemente. Ay, no lo seguí. No quise molestar al señor Sutro, de modo que permanecí sin protección. No he sabido nada hasta esta mañana, explicó el abogado. El señor Holmes me aconsejó que algún amigo se quedara en la casa. No seguí su consejo y lo he pagado. Parece encontrarse usted muy mal, señor, dijo Holmes. Quizá no esté en condiciones de contarme lo que ha ocurrido. Lo tengo todo aquí,
dijo el inspector, dando un golpe sobre un grueso cuaderno de notas. Sin embargo, si la dama no está demasiado cansada, en realidad hay poco que contar. No me cabe duda de que esa malvada Susan les planeó la entrada. Debían conocer la casa palmo a palmo. Sentí por un momento el trapo con cloroformo sobre mi boca, pero no tengo ni idea de cuánto tiempo permanecí sin sentido. Cuando volví en mí, un hombre estaba junto a la cama y otro se estaba incorporando. Tenía en la mano un paquete que había tomado del equipaje de mi hijo, que estaba medio abierto y desparramado por el suelo. Antes de que pudiera irse, salté sobre él y le así. Corrió usted un gran riesgo, dijo el inspector. Me aferré a él, pero él se liberó, y el otro debió golpearme, porque no recuerdo más. Mary, la doncella, oyó el ruido y se puso a gritar por la ventana. Eso atrajo a la policía, pero los bribones ya habían huido. ¿Qué se llevaron? Bueno, creo que no falta nada de valor. Estoy segura de que no había nada valioso en los baúles de mi hijo. ¿No dejó ese tipo ningún rastro? Quedó una hoja de papel que debía arrancarle al hombre, al que así estaba en el suelo, arrugada. Estaba escrita con letra de mi hijo, lo cual quiere decir que no será demasiado útil, dijo el inspector. Si la letra hubiera sido la del ladrón. Exacto, dijo Holmes. Qué tosco sentido común. Sin embargo, me gustaría verla. El inspector sacó de su cuaderno de notas una hoja grande de papel plegada. No dejó pasar nunca nada, por insignificante que sea, dijo con cierta pomposidad. Le aconsejo que haga lo mismo, señor Holmes. En 25 años de experiencia he aprendido la lección. Siempre está la posibilidad de una huella dactilar o alguna otra cosa. Holmes inspeccionó la hoja de papel. ¿Qué saca usted de ahí, inspector? Parece ser el final de una extraña novela, hasta donde me alcanza el entendimiento. Desde luego, muy bien podría ser el final de una extraña historia, dijo Holmes. Se habrá fijado en el número que lleva arriba la página, 245. ¿Dónde están las otras 244 curiosas páginas? Bueno, supongo que se las llevaron los ladrones, que les aprovechen. Resulta curioso que hayan entrado en una casa para robar unos papeles como esos. ¿Le sugiere esto algo, inspector? Sí, señor. Me sugiere que, con las prisas, los bribones se apoderaron de lo que tenían más a mano, que disfruten de lo que robaron. ¿Por qué habían de robar las cosas de mi hijo?, preguntó la señora Maberly. Bueno, no encontraron nada de valor en la planta baja, de modo que probaron suerte en el primer piso. Así es como yo lo entiendo. ¿Qué piensa usted, señor Holmes? Debo reflexionar, inspector. Acompáñeme junto a la ventana, Watson. Cuando llegamos allí juntos, leyó el fragmento del papel. Empezaba en mitad de una frase y decía así: Rostro sangraba considerablemente por las heridas y los golpes, pero eso no era nada comparado con lo que le sangraba el corazón al ver aquel rostro encantador, aquel rostro por el que había estado dispuesto al sacrificio de su misma vida, contemplando su angustia y su humillación. Ella sonreía, sí, sonreía, como la diableza despiadada que era.
Sonreía mientras él alzaba su mirada hacia ella. Fue aquel momento que murió el amor y nació el odio. El hombre tiene que vivir para algo. Si no es para tu abrazo, mi dama, será para tu destrucción y para mi cumplida venganza. Curiosa gramática, dijo Holmes sonriendo y devolviéndole el papel al inspector. ¿Se habrá fijado en cómo la tercera persona del singular cambia repentinamente por la primera? El escritor se vio tan arrastrado por su historia que, en el momento supremo, imaginó ser el personaje. No parecía ser gran cosa esa novela, dijo el inspector, volviendo a colocar la hoja en su cuaderno. ¿Cómo? ¿Se marcha usted, señor Holmes? No creo que me quede nada por hacer, teniendo en cuenta que el caso está en manos tan capaces. A propósito, señora Maberly, ¿decía usted que le gustaría viajar? Ese ha sido siempre mi sueño, señor Holmes. ¿Dónde le gustaría ir? ¿El Cairo, Madeira, la Riviera? Oh, si tuviera dinero, daría la vuelta al mundo. Muy bien, la vuelta al mundo. Bien, adiós. Puede que le mande unas líneas esta noche. Cuando pasábamos frente a la ventana, entreví que el inspector sonreía y meneaba la cabeza. Esos tipos tan listos siempre tienen algo de locos, decía aquella sonrisa. Ahora, Watson, estamos en la última etapa de nuestro viajecito, dijo Holmes. Cuando volvimos a encontrarnos en medio del rugir del centro de Londres, creo que lo mejor será que aclaremos el asunto de inmediato y sería mejor que usted me acompañase, porque siempre resulta más seguro tener un testigo cuando se va a tratar con una dama como Isadora Klein. Habíamos tomado un coche y nos dirigíamos a toda prisa hacia cierta dirección de Grosvenor Square. Holmes había estado cavilando, pero salió súbitamente de su ensimismamiento. A propósito, Watson, supongo que lo ve todo claramente. No, no puedo decir que así sea. Solo supongo que vamos a ver a la dama que está detrás de este desaguisado. Exacto, pero ¿no le dice nada el nombre de Isadora Klein? Se trata, naturalmente, de la célebre beldad. Ninguna mujer se le ha podido comparar. Es española sin mezcla, de la sangre real de los altivos conquistadores, y su familia fue una de las más destacadas de Pernambuco a lo largo de generaciones. Se casó con un anciano rey del azúcar alemán y al poco tiempo se convirtió en la viuda más rica, además de ser la más guapa de todo el mundo. Luego hubo un intervalo aventurero en que satisfizo sus inclinaciones. Tuvo varios amantes y Douglas Maberly, uno de los hombres más notables de Londres, fue uno de ellos. Para él fue, en muchos sentidos, mucho más que una aventura. Ese hombre no era una mariposa de sociedad, sino un hombre fuerte y orgulloso que lo daba todo y lo esperaba todo. Cuando a Isadora se le acaba el capricho, se acabó el juego. Y si la otra parte interesada no acepta su decisión, sabe cómo hacerla entrar en razón. Entonces era su propia historia. Ah, ahora está juntando las piezas. Oí decir que esa mujer estaba a punto de casarse con el joven duque de Lomond, que casi podría ser su hijo.
La mamá de su gracia puede pasar por alto la edad, pero un gran escándalo sería otro asunto, de modo que era imprescindible. Ah, hemos llegado. Era una de las casas en esquina más hermosas de West End. Un lacayo de movimientos mecánicos tomó nuestras tarjetas y volvió diciendo que la señora no estaba en casa. Entonces esperamos hasta que vuelva, dijo Holmes afablemente. La máquina se indignó. Que no está en casa significa que no está en casa para ustedes, dijo el lacayo. Muy bien, respondió Holmes. Esto significa que no tendremos que esperar. Haga el favor de entregarle esta nota a su ama. Garrapateó unas pocas palabras en una hoja de su libreta de notas, la plegó y se la entregó al hombre. ¿Qué le ha puesto Holmes? Pregunté. He escrito simplemente. Entonces, ¿prefiere que sea la policía? Creo que esto nos permitirá entrar. Así fue, y con asombrosa celeridad. Al cabo de un minuto estábamos en una sala de las 1001 noche, amplia y maravillosa, sumida en una penumbra, salpicada aquí y allá por algunas luces eléctricas. La dama había llegado, según me di cuenta, a esa época de la vida en que incluso la más soberbia belleza se halla más a gusto en la media luz. Cuando entramos, se levantó de un diván. Era una figura alta, regia, perfecta, un rostro que parecía una máscara encantadora, con unos maravillosos ojos españoles que nos miraban, deseándonos la muerte. ¿Qué significa esta instrucción y este mensaje insultante? Preguntó, sosteniendo en alto el papelito. No es preciso que lo explique, señora. Respeto demasiado su inteligencia para hacerlo, aunque confieso que últimamente esa inteligencia se ha mostrado sorprendentemente ausente. ¿Cómo así, caballero? Suponiendo que sus matones a sueldo podían apartarme por miedo de mi trabajo, es indudable que ningún hombre se dedicaría a mi profesión de no ser porque le atrae el peligro. Fue usted misma, pues, la que me obligó a examinar el caso del joven Maverley. No tengo ni idea de lo que está hablando. ¿Qué tengo yo que ver con matones a sueldo? Holmes se volvió con aire de hastío. Sí, he subvalorado su inteligencia. Bueno, buenas tardes. Espere, ¿a dónde va? A Scotland Yard. No habíamos llegado a la mitad del camino de la puerta cuando ella nos alcanzó, reteniendo a Holmes del brazo. En un instante había cambiado del acero al terciopelo. Vengan a sentarse, caballeros. Charlemos sobre este asunto. Creo que puedo ser sincera con usted, señor Holmes. Tiene usted los sentimientos de un caballero. Qué veloz es el instinto de una mujer para descubrir estas cosas. Le trataré como a un amigo. No puedo prometerle la reciprocidad, señora. No soy la ley, pero represento la justicia en toda la medida de mis limitadas fuerzas. Estoy dispuesto a escuchar y luego le diré cómo vamos a actuar. Sin duda fue una estupidez de mi parte el amenazar a un hombre valiente como usted. Lo que ha sido una auténtica estupidez, señora, ha sido ponerse en manos de una banda de bribones que pueden chantajearla o delatarla. No, no, no soy boba.
Puesto que le he prometido ser sincera, puedo decir que nadie, salvo Barney Stockdale y Susan, su mujer, tienen la menor idea de quién los emplea. En cuanto a estos, bueno, no es la primera vez, sonrió, asintiendo con la cabeza con una seductora intimidad coqueta. Ya veo, los tenía ya probados. Son buenos perros que cazan en silencio. Esa clase de perros acaba tarde o temprano por morder la mano que les da de comer. Serán detenidos por ese robo. La policía les está buscando. Aceptarán lo que les caiga. Por eso se les paga. Yo no apareceré en el asunto. A menos que yo la meta en él. No, no, no lo hará. Usted es un caballero. Este es un secreto de mujer. En primer lugar, tiene que devolver el manuscrito. Ella rompió en una murmurante risa y fue hasta la chimenea. Allí había una masa calcinada que removió con el atizador. ¿Devuelvo esto? Preguntó. Se la veía tan juguetona y exquisita, allí erguida frente a nosotros, con una sonrisa desafiante, que me di cuenta de que, entre todos los criminales a los que se había enfrentado Holmes, iba a ser aquella mujer el hueso más duro de roer. Sin embargo, Holmes era inmune a los sentimientos. Esto sella su suerte, dijo fríamente. Es usted muy pronta en sus actos, señora, pero lo ha sido demasiado esta vez. La mujer dejó caer el atizador que rebotó en el suelo. ¡Qué duro es usted!, exclamó. ¿Puedo contarle toda la historia? Creo que yo podría contársela a usted. Pero debe mirarla con mis ojos, señor Holmes. Debe comprenderla desde el punto de vista de una mujer que ve cómo la ambición de toda su vida puede arruinarse en el último momento. ¿Se puede condenar a esa mujer si se protege? Suyo fue el pecado original. Sí, sí, lo admito. Era un buen muchacho, Douglas, pero resultó que no encajaba en mis planes. Quería casarse, señor Holmes. ¿Casarme yo con un hombre común, sin un céntimo? No aceptaba nada por debajo de eso. Luego se hizo obstinado por el solo hecho de que yo había dado. Parecía pensar que debía seguir dando, y a él solo. Era intolerable. Finalmente tuve que hacerle comprender. Alquilando rufianes que lo apalearan debajo de su ventana, realmente parece saberlo usted todo. Bueno, es cierto, Barney y sus muchachos le alejaron, y admito que lo hicieron de un modo más bien rudo. Pero, ¿qué hizo él luego? ¿Cómo hubiera podido pensar que un caballero llegara a actuar de aquel modo? Escribió un libro en el que contaba su propia historia. Naturalmente, yo era el lobo y él el cordero. Todo estaba allí, con nombres cambiados, naturalmente. Pero ¿quién en Londres no hubiera reconocido a cada cual? ¿Qué dice usted de eso, señor Holmes? Bueno, él estaba en su derecho. Fue como si el aire de Italia se le metiera en la sangre, infundiéndole al viejo y cruel espíritu italiano. Me escribió mandándome una copia de su libro para que sufriera la tortura de la anticipación. Había dos copias, decía, una para mí, otra para su editor. ¿Cómo supo que la otra no estaba en manos del editor? Sabía quién era su editor.
No fue su única novela, ¿sabe? Descubrí que no había recibido nada de Italia. Entonces vino la súbita muerte de Douglas. Mientras el otro manuscrito siguiera existiendo, no había seguridad para mí. Naturalmente tenía que estar entre sus cosas y éstas volverían a su madre. Puse a trabajar a la banda. Uno de sus miembros entró en la servidumbre de la casa. Yo quería hacer la cosa honestamente. De veras que lo quería. Estaba dispuesta a comprar la casa con todo lo que contuviera. Ofrecí lo que ella quisiera pedir. Solo empleé los otros medios cuando todo lo demás hubo fallado. Ahora, dígame, señor Holmes, aceptando que fui demasiado dura con Douglas, y Dios sabe que lo lamento, ¿qué otra cosa podía hacer con todo mi futuro en peligro? Sherlock Holmes se encogió de hombros. Bueno, dijo, supongo que como de costumbre tendré que llegar a un acuerdo fuera de la ley. ¿Cuánto cuesta un viaje alrededor del mundo a todo lujo? La dama le miró con asombro. ¿Quizás 5.000 libras? Bueno, algo así, diría yo. Muy bien, creo que va usted a firmarme un cheque por esa cantidad y yo me ocuparé de que llegue a manos de la señora Maberly. Le debe usted un cambio de aires. Entre tanto, señora, y Holmes agitó un amenazador dedo índice. Ándese con cuidado, con mucho cuidado. No puede andar jugando con armas afiladas toda la vida sin acabar cortándose esas manos exquisitas.